Perezosos buenos para nada que no hacen tareas domésticas ni cocinan merecen el divorcio. Exigiré $80,000 en compensación. Mirándome acostado en la cama, Alexander de repente soltó eso justo cuando pensé que había regresado a casa. Está hablando de divorcio, llamándome inútil por no hacer las tareas del hogar ni cocinar y reclamar $80,000 de indemnización. Divorcio es absurdo a pesar de que he caído enferma por el estrés de Alexander. Había llegado a mi límite con el trato insoportable de Alexander, pero mi cuerpo no se movía como deseaba y no podía. Ni siquiera me levanté. No quería dejar que las cosas siguieran el camino de Alexander con esa determinación. Forcé una sonrisa. Todavía estaba acostado. Bien por mí. Alexander no esperaba que aceptara el divorcio tan fácilmente y tenía una expresión de sorpresa en su rostro. Ahora no hay vuelta atrás, haré que se arrepienta de todas las veces que me ha menospreciado. Mi nombre es Amelia, trabajo en una empresa de ti y este año cumplo 38 años. La mayor de mi trabajo es remoto y mis días son ocupados, pero cumplirlos son difíciles veces, pero es un trabajo gratificante. Mis amigos de mi época de estudiante a menudo dicen que es increíble, puedes trabajar tan duro. Se sentía bien ser respetado por ser tan dedicado a mi trabajo. Hace 2 años, incluso formé una familia, me casé con esposo Alexander, conocí a Alexander. Hace años, en un concurrido restaurante del centro, salimos a cenar con amigos. Mientras salíamos del restaurante y caminábamos, disculpe, se me acercaron por detrás. Me volví para ver quién era. El hombre vestía una camisa y una chaqueta, el epítome de un oficinista capaz. Dejaste esto en el restaurante, dijo entregándome un móvil que para mi sorpresa sin duda era mío. Lo siento, muchas gracias, no hay problema. Me alegro de haber llegado a tiempo. Oye, ¿te gustaría ir a un pub conmigo? Alexander, aliviado. Haber devuelto el teléfono inesperadamente me invitó a salir. Sorprendido de nuevo miré a mis amigos que estaban a punto de separarse. Ellos me una sonrisa de visto bueno como diciendo por favor vete si estás bien conmigo. Seguro en realidad me había equivocado en el trabajo ese día y todavía quería hablar más. Mi amiga tenía una cita con su novio y no podía quedarse fuera hasta tarde, así que la invitación de Alexander fue el momento perfecto. Después de mi amiga, fui a un pub cercano con Alexander. Ese fue el comienzo con mi ahora esposo. Alexander, en el pub compartimos frustraciones laborales y rápidamente lo ocultamos, sintiéndonos tan cómodos como si fuéramos viejos amigos. Cuando nos fuimos, Alexander me preguntó por mi contacto y comenzamos a vernos, lo que nos llevó a casarnos 2 años después. Sorprendentemente fluido, incluso sorprendente para mí. Considerando que mi atención siempre había estado en el trabajo, tuve suerte de incluso casarme, eso es lo que pensé en ese momento. Amelia, tráeme una cerveza, le preguntó a Alexander descansando en el sofá y jugueteando con su teléfono en la sala. Suspiré una vez más. ¿Cuántas veces ha sido? Perdí la cuenta, han pasado 2 años desde que me casé con Alexander y estoy llegando al límite con su descuido. Alex Alande, que trabaja en un banco conocido, siempre se jacta de ser una élite y afirma que las personas que trabajan en el banco son lo más importante. No tenía idea antes de casarme de qué pensaba tan bien de sí mismo. Sabía que estaba orgulloso de su trabajo, pero que me lo recuerden constantemente es agotador. Estoy cansado de conseguírtelo, estoy ocupado, consíguelo tú mismo. Estaba trabajando y no pude atender la solicitud de Alexander, así que me negué. Entonces Alexander, rascándose la nuca, dijo: ¿y le molesta que llame al trabajo remoto? Hoy tenía todo tipo de tareas en la oficina y estoy agotado. Me regañó solo porque es trabajo remoto. No quiero decir que sea fácil. Incluso cuando le respondí, él me respondía con sarcasmo. Cualquiera puede decir que puedes tomar descansos cuando quieras. Me cansé de discutir y en silencio me levanté de mi silla y de mala gana. ¿De compras aquí? Compré la cerveza. Alexander no me agradeció por comprar ni pagó por ello, solo tomó la cerveza en silencio y luego quedó absorto en su teléfono nuevamente. Esto es más como amo y sirviente que como marido y mujer. ¿Por qué Alexander se casó conmigo? No, ¿por qué me casé yo con Alexander? Suspiré. Hace falta decir que Alexander me dejó todas las tareas del hogar y no hizo ninguna él mismo. Como pareja de doble ingreso. Una vez sugerí que compartiéramos las tareas,
compartiéramos las tareas, no bromees, siempre estás en casa, Amelia, es natural que las hagas. Se rió, pero a veces voy a la oficina y no siempre puedo. Todas las tareas. Las visitas a la oficina son raras. No, contrate a un ama de llaves para esos días. Las tareas del hogar, sin embargo, a menudo busca intimidad física por la noche, sin embargo, no hay señales de que tengamos hijos, si hay una razón, probablemente sea yo. He oído que a mujeres de 30 años resulta más difícil concebir. Pensé que si no podíamos tener hijos, deberíamos disfrutar de nuestro matrimonio, pero Alexander parecía infeliz. Ni siquiera puede tener hijos. ¿Cuál es el punto del matrimonio?, dijo con desdén y me enfureció. Él mismo es un inútil en casa. Dudo que sea realmente competente en su trabajo. Una persona verdaderamente capaz maneja bien asuntos personales y maneja fácilmente la casa. Tareas domésticas. Tenía mis dudas sobre el desempeño laboral de Alexander. Hablando de dudas, en los últimos meses el regreso de Alexander a casa había sido notablemente más tarde de lo habitual. No sé sobre la temporada alta en el banco, pero cuando comento que has estado ocupado últimamente a diferencia Timmy, el trabajo es difícil, él simplemente respondía así y nada más. La sospecha era inevitable cuando continuó regresando a casa después de la medianoche durante meses. Naturalmente sospeché infidelidad una noche. Alexander llegó tarde a casa como de costumbre y se desplomó en la entrada, acercándose a él, parecía demasiado borracho para pararse con su. Ojos se cerraron, estaba a punto de perder la conciencia, suspirando, me moví para desabrocharle la corbata y luego Alexander murmuró, espera, Victoria, vamos, un poco más, escuchando ese tono dulce y derretido. Me sorprendió Victoria, ¿quién es eso? Ya sea una conversación dormida o una confusión de borracho. Alexander simplemente se calló. Ahora estoy muy sospechoso. Instalé cámaras de la casa. La próxima semana estaré fuera en un viaje de negocios durante el fin de semana. Si Alexander me está engañando, es la oportunidad perfecta para traer a su amante a casa mientras yo estoy fuera. Por supuesto, no hay certeza él traerá a alguien a casa, pero sería evidencia si lo hiciera, por eso instalé cámaras una semana después con una cara ajena. Dije bueno, entonces me voy de viaje de negocios, a lo que Alexander saludó sonriendo, que tengas un buen viaje. Mi cara parecía demasiado feliz y me enojó. 2 días después, al regresar del viaje, inmediatamente revisé las imágenes de la cámara. Efectivamente, estaba Alexander trayendo a su amante y a nuestra cama. No pude verlo todo, me dio náuseas, así que me detuve a mitad de camino, pero esto fue una clara evidencia de infidelidad. Apreté el puño casi aplastando la cámara. Esto fue imperdonable. Hay un límite en cuanto puede burlarse de mí. Creía que esto sería perdonado una vez que estuviera seguro de que Alexander ¿estaba engañando? Me llenaba de ira y tristeza después de cada uno. Cuando Alexander me insultó por la comida o el piso sucio, mi estrés aumentó. Estaba contemplando cuándo contarle sobre el divorcio, pero mi trabajo de repente se volvió más ocupado y perdí el momento adecuado. Finalmente me abrumé por el trabajo y las tareas domésticas que cuerpo no podía seguir. Un día de repente me desplomé con fiebre alta. Me tomé el día libre, por supuesto, tampoco podía hacer ninguna tarea doméstica. Alexander debió saber que no me encontraba bien desde la mañana, pero se fue a trabajar en silencio y regresó a casa a las 6 de la tarde, más temprano de lo habitual. Luego, a donde yo yacía en la cama enferma, el olor a alcohol me hizo sentir náuseas. Sin preocuparse por mí, Alexander sonrió perezoso. Bueno, para nada, quien no hace las tareas del hogar ni cocina merece el divorcio. Exigiré $80,000 en compensación. Mirándome acostado en la cama, Alexander de repente soltó ese divorcio de la nada, llamándome por no hacer las tareas del hogar o cocinar, y exigir $80,000 en compensación por divorcio es absurdo. Me enfermé debido al estrés de Alexander con el que estaba llegando a mi límite. Su tratamiento, pero mi cuerpo no se movía como deseaba y ni siquiera podía levantarme. No quería que las cosas salieran como Alexander con esa determinación.
Una sonrisa mientras todavía estaba acostado bien a mi lado sin esperar que aceptara el divorcio tan fácilmente. La cara de Alexander mostró shock. No hay vuelta atrás. Ahora haré que se arrepienta de haberme menospreciado todo este tiempo. Unos días después, cuando mi fiebre disminuyó y volví a la normalidad, obtuve los papeles del divorcio por primera. Después de firmar mi parte, esperé. Alexander regresará a casa. Estoy en casa. Ese día Alexander regresó a las 10 de la noche. Estaba lleno de alcohol y un perfume que nunca había olido antes. Lo enfrenté con los papeles del divorcio. Cuando llegó, por favor divorciémonos. Cuando dije eso en voz baja, Alexander se rió burlonamente y tomólos. Finalmente puedo ser libre. No estaba claro si su comentario sarcástico fue para mí o para él mismo, pero sonrió de manera desagradable. Si deseaba tanto el divorcio, debería haber preparado los documentos él mismo, pero probablemente quería que yo lo mencionara. Estaba disgustado con su carácter desagradable. Reclamaré una compensación en el divorcio, pensó que Alexander. Patético por esperar una compensación después de hacer trampa. No dije nada allí, solo miré en silencio el proceso de divorcio. Al día siguiente presenté los papeles de divorcio y finalmente me liberé de ser esclavo de Alexander. El divorcio terminó de manera anticlimática, pero divorciarme de Alexander no fue así. Lo suficiente para perdonarlo. Decidí tomar medidas. Vengarme de Alexander durante varios días. Empaqué mis pertenencias. Me iba de esta casa. Era un departamento usado que compramos cuando nos casamos hace 2 años, pero no estaba allí, así que decidí irme. Nunca vuelvas. Alexander me vio empacar riendo con Glee. Probablemente estaba planeando vivir con su amante en esta casa una vez que dejé un nauseabundo, pero las imágenes mostraban que Alexander estaba bastante enamorado de su amante, ignorando las palabras de Alexander con las que salí de la casa. Mis pertenencias son pocas. Al menos ahora estoy libre del abuso de Alexander. Suspiré aliviado. Inmediatamente fui a ver a un agente de bienes raíces y me presentaron una propiedad a la que podía. De inmediato. Era un poco pequeña, pero el alquiler era barato y un bonito apartamento solo para mujeres. Rápidamente finalicé el contrato para el apartamento. Tendría que vivir en un hotel durante aproximadamente una semana hasta que pudiera mudarme, pero estuvo bien. Después terminé algunos trámites en el banco y me registré en el hotel todos los días. Mientras estaba planeando mi venganza contra Alexander y el plan que se me ocurrió me puso la piel de gallina. Eso es todo. Esta es la única manera de imaginar la cara de asombro de Alexander. Casi me hizo reír. Solo mira. No creas que este es el final del asunto. Al día siguiente, inmediatamente puse mi plan. Acción. Me sentí audaz por lo que hice después de terminar el trabajo. Me sentí satisfecho después de que la vida transcurrió pacíficamente sin incidentes. Estar soltero otra vez fue tan fácil. No tener que cocinar ni lavar la ropa para Alexander. Me arrepentí de no haberme divorciado de él antes. Un mes después recibí una llamada de la noche. Me despertó el tono de llamada de mi teléfono móvil. Me pregunté quién podría ser a esta hora y vi que era Alexander. Lo ignoré al principio, pero las llamadas seguían llegando. Ignorarlo más solo perturbaría mi vida. Duermo de mala gana. Respondí la llamada. Hola, respondí adormilado escuchando los sonidos de autos y autobuses. Fondo. Al parecer estaba afuera. Esperé la respuesta de Alexander, claramente molesto por ser despertado y sometido al ruido. Amelia, finalmente entendiste qué es esto de Alexander. La voz que gritaba hizo eco en mi oído. Sabía lo que iba a decir, pero actué como si no tuviera ni idea de qué estás hablando. No te hagas el. Ayer recibí una llamada del banco y de repente me despidieron. Estoy de luna de miel en Italia y esto no tiene sentido. A una luna de miel en Italia debe haber una diferencia horaria significativa. De ahí la llamada a esta hora típica de Alexander sin considerar mi situación, que es difícil. Buena suerte con ese adiós, respondí. A punto de colgar. Oye, espera, pero Alexander protestó en voz alta, así que suspiré y hice una pausa antes de colgar. Pregunté por qué me despidieron. Dijeron que hice que el banco perdiera un cliente y adivinen de qué empresa era ese cliente. Era la suya. Amelia. Alexander me explicó las circunstancias de su despido, pero esperaba esto sucediera.
Después de todo, fui yo quien lo planeó. Cerré los ojos y respiré hondo. Si iba a vengarme de Alexander ahora, era el momento. Después de respirar hondo comencé a hablar. Si lo sé porque soy yo quien dejó de hacer negocios con tu banco. Alexander, hubo un grito de sorpresa. Al otro lado de la... Pude escuchar la voz mimada de su amante al lado de Alexander. Imperturbable continué. Tal vez no lo supieras, pero es mi empresa, soy el CEO. Si yo, como director ejecutivo, Alexander pensaba que yo era simplemente un trabajador remoto normal, pero en realidad soy el jefe, pero no estoy a menudo en el sitio. Dejé mi primer. Justo después de graduarme, a música, música, aplausos, música, en la universidad y logré iniciar la empresa de mis sueños en 3 años, que ha ido creciendo durante más de una década. El banco donde trabajaba Alexander fue el que otorgó préstamos importantes a mi empresa. Después de dejar a Alexander, decidí devolver todo el dinero. Pedí prestado al banco. El representante de ventas se sorprendió porque perderían el interés. Se suponía que iban a recibir el pago global. Algunos reembolsos deben haber sido un evento inesperado para el banco. ¿Podrías reconsiderar tu decisión? El representante de ventas me preguntó, presa del pánico. Mi demanda es que solo hay una condición para despedir a Gran. Decidí pedir que el representante trajera rápidamente a su supervisor. Era alguien a quien conocía antes de lo que pasó. De repente, cuando el alto ejecutivo me preguntó, decidí contarle todo. En realidad, Alexander Grant estaba teniendo un romance con la hija de su presidente. Se burló terriblemente de mí, se divorció de mí sin pagar ninguna. Y ahora está a punto de volverse a casar. No pude soportarlo. La información sobre el romance de Alexander con la hija del presidente vino de las imágenes de la cámara oculta en la casa. El audio era capturado también, así que escuché todas las conversaciones entre Alexander y su amante. Tanto el representante como el ejecutivo palidecieron. Escuchar mi historia y parecieron querer seguir haciendo negocios con mi empresa. Probablemente la noticia llegó al presidente, quien debió estar furioso al enterarse. Su hija estaba teniendo una aventura con un hombre casado. Prometieron despedir a Alexander, así que reconsideré el pago global. Por eso sigo haciendo negocios con el banco donde trabajaba Alexander. Supe del despido. Alexander, incluso antes de que me dijera por teléfono. Eres el deshonesto, me hiciste hacer todas las tareas del hogar, te burlaste de mí y me engañaste y aún así crees que soy el malo. No puedes ver las cosas éticamente, Alexander. Es que lo que llamas ser una élite, ridículo. Reclamaré una compensación en el divorcio. Pensar. Usted, el tramposo, podría reclamar cualquier cosa, es absurdo. Además, cambié la propiedad del préstamo de la casa, yo era quien lo pagaba, pero ahora es su responsabilidad. Descargué todo el estrés que había recibido en Alexander por teléfono, lo que Alexander parecía incapaz de contrarrestar. Mi argumento justificado, pero luego una voz más débil que antes vino. El otro extremo de la línea, por favor, perdónenme, ahórreme la compensación del divorcio y el préstamo de la casa también. Victoria está embarazada. No puedo imaginarme estar endeudada cuando nazca el niño. Me han despedido y estoy perdido, por favor, déjenme salir del apuro. La patética disculpa de Alexander solo me hizo suspirar. Me sentí estúpido por a este hombre durante 2 años. Perdón, no hay nada que perdonar. Música, a música, 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 a música, música, a música, a música, música, a música, 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 aplausos, música. No quiero tener nada que ver contigo, Alexander. La compensación es un acuerdo, todo esto es culpa tuya, no es. ¿Por qué debería aguantarlo? No volveré a hablar contigo, por lo que importa puedes seguir huyendo a Italia. Adiós, ignorando la súplica de Alexander de esperar. Colgué, debería estar agradecido. Incluso respondí su llamada nocturna suspirando. Regresé a la cama. Probablemente no volveré a hablar con Alexander. Puedo vivir mi vida sin ninguna conexión con él. Más tarde, después que Alexander y su amante regresaron de Italia, mi abogado reclamó la compensación por divorcio que aparentemente Alexander había recibido. Gastó mucho dinero en su amante y casi no dejó ahorros, ya que la amante era la hija del presidente. Fue regañada y repudiada por su padre, por lo que no podían confiar en el dinero de sus padres.
Tuvieron que endeudarse. Encontrar un nuevo trabajo fue difícil para Alexander ya que su reciente escándalo fue ampliamente conocido, aunque siempre afirmó ser un banquero de élite. Escuché que a menudo aflojaba en el trabajo, lo que afectaba su desempeño en la empresa. Fue una excusa perfecta para despedirlo. Alexander y su niebla ahora viven de trabajos de tiempo con ella, está embarazada y no podrá trabajar pronto. Dudo que Alexander pueda mantener a 3 personas por sí solo. Bueno, en lo que a mí respecta, merecen luchar. Mientras tanto, mi negocio está prosperando y recibí un préstamo mayor del banco donde vive Alexander. Trabajé, mi salario ha aumentado y estoy planeando comprar mi propia. Duro.